creo, Padre, que yo estar aquí, yo puedo ser el puente para estos pastores, de darles palabras técnicas, no solamente de inglés, pero una ventaja que tú me has dado es hebreo y el griego, Señor. Y yo te glorifico por eso. Gracias. Y Padre, yo te pido unción especial sobre cada uno que está aquí, Señor. Bendiga a las familias de aquí que están representados, Padre eterno. Y Señor, ayúdanos a entender que un líder tiene que andar en ser humilde. Humildad, Señor. Porque tú nos has dado el gran ejemplo. So, Padre, ayúdanos a romper barreras, romper tradiciones, romper culturas normas, Señor, de nuestro pueblo hispano, que siempre ha sido un enfoque de caciques, pero así no es tu reino, Señor. Tu reino es un reino que todos son iguales, Padre. Ayúdanos a ser siervos del reino, para que así podamos ver tu gloria, Señor. No solamente en nuestra vida, pero la vida que en aquellos a que nosotros somos llamados para ministrar, llamados para cuidar la vid, Señor. Porque no son nuestras ovejas, son las suyas, Señor. Ayúdanos. Y te damos toda la honra y gloria en este día. En el nombre de Yeshua. Y aquellos que están de acuerdo dicen amén y amén. Y saben por qué yo digo Yeshua, ¿verdad? Porque es el nombre de técnicamente en hebreo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a eso. Ok, la visión 2018. Hoy voy a comenzar, ya hablé con la otra profesora. A las 11, a las 12 van a venir para darnos noodle training. Y después de eso, entonces nosotros vamos a ir a almorzar. Amén. Amén. So, yo voy a hacer un cambio porque esta mañana, porque ya yo sé que allá va entonces yo voy a entrar en lo técnico primero. Quiero crear una fundación que es el liderazgo en el concepto mundial de gerencia, de negocios. ¿Me están entendiendo? Donde hay mucha materia. Ok. Entonces, vamos a entrar en el concepto de la iglesia. Tengo un artículo que quiero imprimir y vamos a discutir ese artículo. So, poco a poco hoy we're gonna have fun. Pero esto no me quiere trabajar y yo lo reprendo. Ya yo sé por qué no me quiere trabajar. Lo tengo. Es que la máquina me está controlando la computadora. Okay, ahora sí que estoy bien. Uno tiene que entender la tecnología, porque si no se queda media hora tratando de resolver algo y no resuelve nada. Praise God. Ok. Vamos a esperar un momentito. Está comunicando. Let's go, baby. Be nice. ¿Quién está caliente? Soy yo. Estoy nerviosa por eso. Nunca me había dado tanto calor. Llena de la presencia de Cristo. Ajá. Es la unción de Dios. Ay. Ok. Que vamos a cubrir esta mañana y quiero ir suave porque estos son conceptos que yo creo que ustedes pueden reflexionar, ¿verdad? Y vamos a entrar en varios aspectos de la academia. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo uno crece en el liderazgo? Y otros puntos que va a dar valor y transformación. Ok. Siempre un ejemplo. Siempre dan citas de referencias, ¿ok? Para que así nadie no te vota como la historia de ayer, de que un presidente tuvo que dar su posición
Siempre da. Y también doy una cita que yo ha creado una definición de liderazgo que voy a compartir con ustedes. Que lo pueden usar, es copyright. Es mi definición. Si usted va a usar esa palabra mía, tiene que decir, el doctor Muñiz dijo, ¿ok? Pues puedo usar mi cita, pero me tiene que dar crédito lo que yo, porque estoy generando una nueva definición de liderazgo. ¿Me entienden mi español? Sí. Ustedes me ayudan con el español, ¿ok? So, ¿qué es el liderazgo? Y voy a darte, Kelly dice que se recuerda la diferencia de un boss, gerente, pastor ejecutivo. Nota que puse proporcionalmente a un pastor, ¿verdad? Entre la misma categoría, ¿cómo se dice eso en español? Categoría. Gerente, pastor ejecutivo y un líder. El jefe dice, vete. Uno que está en liderazgo o poder de líder dice, vamos. Vamos quedándonos por un minuto. Los gerentes y muchos pastores ejecutivos dicen, vete. Pero una persona que entiende el liderazgo dice, vamos. Algo tan simple. Cambiar la palabra, nada más. Pero tan profundo. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo. General George Patton, uno de los generales más famosos de Estados Unidos, porque yo soy militar, yo tuve que estudiar, yo tuve que dar una presentación sobre el liderazgo en el nivel militar. ¿Ok? So, de esta materia, para la gloria del Señor, yo sé mucho. Ok, no me gusta hablar mucho, pero en la base, yo usé un ejemplo de General Patton. ¿Por qué fue tan efectivo contra los alemanes? Cuando los alemanes tenían mejores tanques, los tanques de George Patton no podían contra los tanques de Alemania. Los alemanes tenían el Sherman Tank. Los americanos tenían un tanque pequeñito que cuando caía un balazo de los alemanes se destruía ahí mismo. One hit, gone. La ventaja de los americanos es que tenían más tanques que los alemanes. Esa es la única ventaja que tenían los americanos. Pues vamos a entender la mentalidad. ¿Por qué los soldados americanos siguieron batallando contra los alemanes? Normalmente, ¿dónde está un general? En la oficina. Atrás. Atrás. Not Patton. Patton salía con sus soldados. Sí, se quedaba atrás algunas veces, pero él iba a frente. Y eso daba una inspiración a los soldados. Aquellos con quien yo hablé me dijeron, a ese hombre todo el mundo lo seguía. Ese bajó de su jeep militar, porque estaban en Francia cruzando, eran dos carreteras, y los tanques no podían pasar, todo el mundo pedía, no, déjame empezar, y él se paró y empezó a dirigir tráfico. El general americano, señor al sargento, déjate que pasa primero, deja a otro para que así todo el mundo puede llegar a su liderazgo. El concepto, vete, vamos. ¿Preguntas, opiniones, reacciones, hermano pastor? Porque ustedes no me tienen que hablar, yo no voy a hablar todo. Yo creo que ustedes desarrollan sus conceptos de liderazgo. Estoy dándole vuelta, hermano. Estoy dividido. Cuando digo dividido, pongo como ejemplo mi labor secular y mi labor pastoral. 17 años he trabajado en una empresa y la visión del dueño es quiero. Se tiene que hacer. Tú lo haces. Entonces yo adopté en un principio ese modelo, el del boss, el de decir tú haces.
Pero una vez que comencé a trabajar en las cosas del reino, mi mentalidad cambió. Porque no sabía lo que era ser un líder siervo. Y batallé bastante para poder asimilar eso. Porque llegué a la obra creyendo que era as. Pero me di cuenta que muchas veces el pueblo o los hermanos que querían o tenían todas las intenciones no sabían cómo. Entonces comprendí que era necesario enseñarles, guiarlos y que ellos vieran un ejemplo. Entonces sí, muchas veces llegamos al ministerio y traemos un modelo equivocado que necesita un cambio, necesita ser modificado, y ahí es donde nos cuesta muchas veces, porque eso nos pone en la mente que tengo que dejar mi posición y bajarme al piso, como lo hizo este general. Y muchas veces no queremos eso, no queremos dejar la silla de mandato, y eso es lo que marca la diferencia. Quiero permitir, hermana, pastor, ¿qué usted opina de eso? Es un punto, doctor Muñiz, donde yo creo que es donde nosotros hemos perdido, de que nosotros como líder se nos ha subido mucho a la cabeza la palabra yo soy líder, y en vez de enseñar, porque un líder no enseña mandando y ordenando, sino un líder se hace, lo que nosotros hagamos es lo que los demás van a hacer. Muchos creemos que con mandar las cosas se van a resolver y nosotros de brazos cruzados sin hacer nada. Un líder enseña para que los demás aprendan. Amén. Hermano Arroyo, pastor Arroyo. En cuestión de liderazgo, yo siempre he creído que como líder yo no estoy para mandar definitivamente a nadie. Sí, como líder debo delegar. Y delegar no es hacer el trabajo de lo que delego. Ya con eso yo estoy yendo ahí. O sea, me estoy lanzando. Porque cuando yo estoy delegando algo, no sé si me está entendiendo. Cuando yo estoy delegando algo es porque yo me estoy lanzando, porque ya tengo ese concepto ya definido en mí de que tengo que hacerlo. Entonces delego. Pero hay veces que hay líderes, o habemos, posiblemente yo no puedo incluir, porque yo no soy perfecto. No todos nosotros estamos creciendo, ¿no? Sí. Que mandamos, pero también ejercemos el trabajo. Después que lo mandamos, entonces vamos y lo hacemos. Y impedimos. Entraste en algo que quiero dar un poco de comentario. Gracias por esa parte. Yo, por muchos años, yo tuve que cambiar un estilo que yo tenía. Porque yo delegaba, entonces yo hacía trabajo. Porque yo pensaba, nadie lo puede hacer mejor que yo. No, Eso es un problema. Estamos aquí para crecer, ¿sí o no? Sí. Sí. Estoy usando mi ejemplo. Para que si usted que no piensa que esto... No, yo tuve que hacer unos cambios fundamentalmente. Cuando yo llegué a la iglesia, porque yo vengo de una trayectoria de gobierno que tenía posiciones bien poderosas. Yo decía a la gente, bríncame, a mí me decían, how high, sir? Ese poder que yo tenía. Pues no es así. Si usted va a delegar, tiene que dejar a la persona lo va a hacer todo. Y si no lo hace bien, entonces usted llama a la persona, lo sienta y dice, ok, voy a hablar de los aspectos buenos que existen, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo yo espero usted lo hace en el futuro? Para que así podamos llevar la organización o lo que estamos haciendo a un nivel de excelencia.
¿verdad? Entonces en la iglesia yo tenía que usar la gente que yo tenía. Right? Entonces yo dije entre mí, esto va a coger un periodo de tiempo. Porque cuando yo entré en mi iglesia, la mayoría eran mujeres ancianitas. ¿Me están entendiendo? Pero esas mujeres ancianitas tenían mi historia del sistema. Una de ellas era secretaria de un abogado famoso en la ciudad. Yo dije, espérate, esta tiene talento. ¿Qué tú puedes ser? La puse ahí. ¿Me están entendiendo? Entonces, en tiempo, yo cambié la mentalidad de la importancia de la educación. Y ahora tengo una nueva generación en la iglesia, que tenemos un equipo de casi 10, cuando son todos, creo que son 12 en el gobierno de la iglesia, que la mayoría de ellos pueden predicar, pueden enseñar, pueden coger la iglesia. Eso es una iglesia bíblica, de acuerdo con Hechos capítulo 6. Pastor, ¿qué usted opina de esto? Hay algo que siempre me ha inquietado, y es que yo veo a nuestro Padre, Dios, que realmente quiso un vínculo con la raza humana y no creó al hombre primero para que el hombre hiciera el universo, sino él quería dejar un ejemplo de responsabilidad en el hombre. Cuando lo manda a actuar en Génesis 1:26, ya él mismo había empezado el proceso de acción para poner en orden las cosas que el hombre iba a usar. O sea, lo que significa que un líder debe de alguna forma ser el ejemplo para que el desarrollo de las cosas se hagan efectivas por lo que ya él ha mostrado. Sí se puede hacer, y yo comparto mucho la idea porque yo me vi en ese proceso también, en el que yo muchas veces quise que la gente hiciera cosas, pero nunca me sentía conforme ni adaptado a que lo hizo de la forma más apropiada. I want it my way, eso era yo. Sí, y lo hacía así, pero yo influyo mucho en esto porque yo tuve un líder muy bonito. Yo tengo un ejemplo de la vida que para mí tiene un gran valor, es mi padre. Mi papá me enseñó y me decía, y a veces le preguntaban, ¿por qué tus empleados y la gente que está contigo hace las cosas tan bien hechas y tan rápidas? Porque mi papá, a pesar de que le pagaba un salario, él era maestro constructor. Y a pesar de que él le pagaba a los obreros, él iba con el obrero y lo ayudaba a hacer el trabajo, que él no cobraba, lo cobraba el obrero. Entonces, él influía en ellos a que las cosas podían ir más allá, pero él estaba responsable de ellas para hacerlos sentir a ellos seguros de que estaba bien. No le quitaba el crédito, no le quitaba nada, y cuando tenía que ver un trabajo, él habiendo aportado dentro del trabajo, la gente iba y hacía a veces cosas y él no le pedía horarios, y la gente era a las 6 que tenía que terminar, y a veces eran las 10 de la noche y la gente estaba trabajando. ¿Y por qué tus empleados trabajan hasta tarde? Porque de alguna forma, quizá un mes antes, mi papá estuvo con ellos, ayudándolo a hacer un trabajo, y el trabajo se desarrolló de manera efectiva. Entonces, ¿dónde veo esto? En el caso de Jesús con los discípulos. Cuando Jesús le exige a los discípulos y le dice que en tu nombre echamos fuera demonios, el trabajo lo hicieron, pero fue algo que realmente quizás no fue en el momento que él lo mandó a hacer. Porque cuando él le dice, por cuanto me viste hambriento, sediento, o sea, que le ha dicho, yo lo que le mostré a ustedes fue este trabajo. Y ustedes quisieron hacer otra cosa, que lo hicieron en mi nombre, pero a su forma, no bajo el criterio que yo. Entonces, el líder, mi punto que realmente me inspira ver estas cosas en el detalle, no ve, sino vamos. En todo momento Jesús estuvo presente y estuvo de frente con la situación, tratando de que los discípulos vieran en él la responsabilidad que él quería poner en ellos. Y yo creo que es algo muy lindo poder no verlo, no vamos a hacerlo. Es un patrón, gracias hermano pastor, es un patrón que nosotros necesitamos cambiar nuestra comunidad hispana. Amén. Voy a decir unas cosas fuertes hoy que quizás van a molestar a ustedes, pero es parte del aprendizaje, parte de crecer. Y es que nosotros, nuestro pueblo hispano, no tenemos buenos modelos de liderazgo, ni la área política.
Porque yo he podido observar, y voy a ser bien crítico con mi gente puertorriqueña que llegaron al liderazgo en este país, porque yo soy bien crítico de ellos, que algunos de ellos, no todos, pero algunos, fueron egoístas, llegaron a posiciones de poder, pero no ayudaban a los demás. Y yo he llamado cuenta a algunos de ellos. Porque cuando uno llega a una posición de poder, especialmente si nosotros somos cristianos, es con un propósito de poder llevar a otros en ese nivel. No quedarse con toda la información, no quedarse, yo soy el cacique, ahora la gente me necesita a mí, yo soy la puerta, no pueden pasar por esa puerta si no crucen por mí. ¿Me están entendiendo? So, eso es algo que yo he podido observar. Y hablando de padre, yo he podido entender que mi padre abriera las puertas para los demás. Y mi padre me dio una puerta en la educación. Y yo no fui por esa puerta. Yo era ingeniero, yo quería ser ingeniero. Pero yo estaba hablando con mi esposa las otras noches. Yo dije, mira lo interesante. 40 años después de mi trayectoria de ser ingeniero, gerente, director, Dios me tiene educación, donde mi padre me quiso poner en el presente. Wow. Porque mi padre vio algo en mí que yo no lo vi. ¿No están entendiendo? So, necesitamos escuchar. No recibir todo lo que uno dice, o que otro dice a uno, pero escuchar, meditar, reflexionar, analizar. Estas son palabras claves. Hay algo en inglés que se dice critical thinking. Necesitamos pensar críticamente, que nos falta mucho. Critical thinking skills are imperative. Desarrollar la capacidad de pensar críticamente es urgente hoy en día para nosotros que estamos en liderazgo. Amén. No, esto es para nosotros hablar, sí. Hay algo que yo he aprendido con la vida y desde muy temprana edad, yo creo que Dios vino encaminándome por un plan el cual estoy en este momento. Y es que yo creo que compartiendo la idea que usted dice y pensando críticamente, a todo hay que sacarle provecho. Aún a las cosas que uno ve adversas, que no van de acuerdo con lo que uno quiere hacer, porque eso nos enseña y nos modela a que nosotros tenemos que caminar en otro rumbo. That's right. Y para mantener un rumbo firme, a veces tenemos que saber cuáles son las cosas negativas que se oponen a las cosas buenas que nosotros tenemos, para hacerlo con seguridad. O sea, porque a veces si todo está bien y no entendemos nada, muchas veces podemos cometer errores, pero si tenemos la prevención. Yo estuve en una iglesia cuando vine al Evangelio, que la verdad yo me quedaba aterrado de ver las cosas que pasaban dentro de la iglesia. Y cada vez que pasaban cosas yo decía, yo me voy. Pero yo no sé si fue porque yo aprendí a meditar en Dios y lo hice de una forma quizá errónea, a través de un concepto sectario. Yo estuve en filosofía yoga, pero en filosofía yoga se enseña que el hombre tiene que aprender a meditar con Dios, a tener ese encuentro y buscar la manera de concentración, de elevación espiritual, de alcanzar eso. Y yo siempre he buscado la forma que cuando voy a hacer algo o estoy haciendo algo que no está de acuerdo con Dios y Dios me confronta, yo me paro y digo, wow, Señor, dime esto está bien, está mal. Y yo tomo el tiempo y tengo la forma en que percibo que Dios me dice, no es así. Pero cada vez que yo me iba a mover de esa iglesia, yo escuchaba la voz me dice, no, aquí fue que te traje, quiero que aprendas lo que no debes hacer. Esto es lo que tú no debes hacer. Pues yo veía al pastor a veces que mandaba a los diáconos y a los ujieres a crear controversia entre otros miembros para darse cuenta quién estaba de acuerdo con él y no. Y lo llevaba a comer. Y yo decía, pero yo creo que el infierno es mejor que esto, decía yo. Aquí como que las cosas no están bien. Yo me voy de aquí. Y se me decía, no, no te vas de aquí. Aquí fue que te traje. Esto es lo que yo quiero que tú no hagas. Ahora, si tú crees que ellos están mal,
ora por ellos y hazle que mi espíritu pueda cambiar su conciencia y que ellos actúen como tú sientes que ellos deben actuar. No lo critiques, no lo pisotees, no, ayúdalo. Entonces yo aprendí. ¿Y qué aprendí? Entrado en el pastorado, yo he aprendido a ser compasivo, misericordioso, a aceptar a las personas con sus errores, a tratar de ayudarlo, a no pisotearlo. Pero yo lo aprendí, no fue en un lugar bueno. Hay personas que lo que hacen un creyente. Cuando tengo una iglesia que ve un aspecto de cosas que aparentemente no le gusta, me voy. Aquí las cosas no se están haciendo como yo digo. Vamos a seguir, porque esto se va a poner mejor. So, recuerdan esta frase. ¿Y o vamos? Vamos. Son conceptos. Hoy me tiene que hablar, ¿oíste? Okay, hoy quiero que me habla más, ¿ok? So, go o let's go. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. So, ¿qué es el liderazgo? Vamos a ir suave. Yo voy a presentar varias definiciones, ¿verdad?, de liderazgo que se ha dado en el pasado y que nos va a ayudar a crear una plataforma de entendimiento y unos valores que van a transformar, que puede traer transformación a una organización. Y cuando digo organización, lo estoy hablando en términos general, ¿verdad? Puede ser iglesia, puede ser un negocio, un trabajo, ¿verdad? So, estos conceptos son universales que pueden trabajar en cualquier lugar. ¿Ok? So, vamos. Ok. Aquí está otra cita de otro aspecto. Merton, en el 69. Y aquí es importante. Un liderazgo crea una relación interpersonal. ¿Verdad? Ahorita, hermano Arroyo, interpersonal. Y que la otra gente que tú has creado esa relación, no que ellos van a hacer algo porque tú les pides, ellos van a hacer algo porque ellos desean ayudarte. En otras palabras, en inglés eso se llama buying. ¿Okay? Que tú puedas influenciar a los demás, que los demás van a hacer, no porque tú se lo pediste, van a hacer porque ellos quieren ayudarte. Ellos creen en la visión, ellos creen en la causa, ellos creen y entienden la necesidad del proyecto que está delante de mano. Hermana, ¿cómo piensa? ¿Estamos bien en ese concepto? Hermano Arroyo, ¿estamos bien? Sí. Ok. Porque yo he notado en los 36 años que yo estaba en mi ministerio de joven, porque el Señor me llamó bien joven, que este no fue el caso de mi experiencia. Los pastores decían, siéntate, no, tú vas, tú no vas. No, tú hablas, tú no. No, tú no hablas hoy. Siempre controlando, manipulando. Por X motivaciones, ¿verdad? Por X razones, ¿verdad? Y mi deseo, mi visión es romper ese patrón que casi ha destruido la iglesia. Pues hay tanta división en nuestras iglesias. Desacuerdos y principalmente el problema está en el liderazgo. Siempre la gente se va porque el pastor o porque los líderes. Es muy raro cuando dicen me voy porque el hermano. Siempre la cabeza es el responsable. Sí. Y es porque yo cogí el trabajo para generar esto, cogí meses, porque tuve que yo leer mucho diferentes tipos de posiciones, teología. Pero estos son conceptos que si nosotros podemos implementarlos en nuestra vida pastoral, va a causar una revolución. Por ejemplo, la dominación mía está asustado que cómo yo puedo tener 80 personas en una iglesia, en una ciudad, que casi
la mayoría son católicos, musulmanes y indios. Dicen, no lo creen. ¿Cómo tú puedes? Vi a 30 iglesias reformadas en mi ciudad. Quedan 2. Yo soy una de las 2 que quedan. Y no soy la iglesia rica. Porque la iglesia rica está abierta, la otra iglesia está abierta porque tiene dinero, ¿me entendiste? Pues cuando se acabe el dinero, bye bye, se fue. Nosotros no tenemos mucho dinero en el banco. Pues la gente da. Podemos sobrevivir. Hacer un balance. ¿Me están entendiendo? No es porque yo soy tan gran. No. Es este concepto. Trabajando en equipo. Y dejar. Pastor, no estoy de acuerdo contigo. Y una reunión de consistorio. Dejar todo el mundo habla. Yo digo que todo el mundo habla. Entonces yo doy mis razones. Todas las razones que yo doy. Tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Primero de lógica. De necesidad. De justicia. Porque hubo una anciana que dijo algo y yo dije, ok, respeto a tu opinión, pero tú consideraste cómo eso va a implicar en la vida de los demás. Oh, no pensé en eso. Por una decisión que vamos a necesitar considerar el afecto a los demás. ¿Me están entendiendo? Entonces, coja más tiempo, porque es fácil decir, tú hagas esto. ¿Verdad? Pero va a haber consecuencias. Porque si tú dices a una persona, tú hagas esto, y ellos van a decir, no estoy de acuerdo, eso va a crear un conflicto terrible. Semillas por todos lados. Pero si nosotros tenemos consensos, ¿cómo se dice eso en español? Consensos. Entonces, con el equipo vota, todo el mundo está de acuerdo. Ok, yo estoy de acuerdo con usted, pastor. Y le voy a decir por qué. No, esto no es para estar de acuerdo, Sí, son conceptos pero de le liderazgo. voy a decir por qué, porque tengo mi razón por la cual quiero decirle. Yo he sufrido mucho esto. Se han formalizado unos equipos de trabajo, como usted dice, pero a la larga los que formalizan el equipo de trabajo asumen control sobre ese equipo, pero control total, a tal punto que no los dejan trabajar. Entonces yo, como yo tengo un poquito de experiencia en cuanto a ese asunto, yo quiero intervenir para que las cosas se hagan como verdaderamente un equipo tiene que hacer, no por el control de alguien que formalizó el equipo, sino que el equipo haga lo que supuestamente los que controlan esperan de ese equipo. Pastor, me dicen que estoy tratando de irme por encima del liderazgo. No, lo que estoy es tratando de resolver el problema, de acomodar la situación, porque veo la confrontación esa, usted me entiende, del control, y yo quiero que eso no pase. Quiero que cada cual tome su, ¿cómo se dice?, su responsabilidad, cada quien dentro del equipo tome su responsabilidad, y no que se vea controlado y acosado, también acosado. Aparte de ser controlado, acosado y señalado. Tú no estás haciendo lo que tienes que hacer porque es que no lo dejan hacer. Entonces, eso es un programa en nuestra... Yo trato de resolverlo y me dicen, no, tú estás yéndote por encima. Entonces me miran como que yo quiero ser el líder, como que yo quiero ser el pastor, o como que yo quiero ser el que estoy buscando la posición. Nada de eso es. Y lo malinterpretan. Sí. Entonces me aíslan y me ponen, y no únicamente me aíslan, sino que me ponen en contra de todos los demás. Cuidado con ese hermano, que ese hermano está tratando de dividirnos. Sí. Y eso pasa
Y es porque hay, vamos a hablar de gobierno de iglesias. Porque esto va a afectar. Luego vamos a entrar en un análisis profundo. Vamos a hablar de los bautistas. Aleluya. Let's speak about church government. Entonces voy a ir a los pentecostales. Porque ahí siempre yo estoy atacando a ellos. Vamos a ver cómo está con usted. ¿Qué gobierno de iglesia usted tiene? Dice que es una muy buena pregunta. Porque todo tiene un contexto. ¿Ves? Estamos hablando de liderazgo, ¿verdad? Sí. Pero el liderazgo se tiene que entender en el contexto. Sí, Porque yo militar, mi liderazgo militar tiene un contexto. Yo tengo que actuar una forma militarmente porque hay unas reglas que yo tengo que seguir, que yo no puedo romper ese patrón, porque yo soy un oficial. ¿Me están entendiendo? Pero las iglesias, cada grupo o dominación tiene gobierno. Entonces, el liderazgo de una dominación tiene que juntarse al liderazgo que va a manifestar en otra dominación. Porque si él lleva el estilo de liderazgo a otra dominación, va a fracasar. dice que yo nací en una denominación bautista, pero digo bautista y no conocía el tipo de gobierno. A mí me presentaron un tipo de gobierno congregacional. Ajá. La congregación tiene el poder. La congregación decide. La congregación vota y de acuerdo quien tenga mayor razón, eso se hace. ¿Ese patrón es bíblico? No. Ahora, pero por otro lado, en realidad no se ejercía ese modelo. Porque el que decidía las cosas era el pastor. Entonces, aprendí que bueno, no importa lo que yo diga, al final de cuentas se va a hacer lo que se va a hacer porque ya se decidió. Okay. Yo voy a... Eso como que es una dictadura, ¿no? No. Estamos hablando del sistema de iglesia. So, aquí está Dios. Aquí está Hijo. Y voy a poner al lado el Espíritu Santo. Y aquí está la iglesia. En un mundo perfecto, en un mundo perfecto, Dios reina sobre la iglesia. El concepto del reino de Dios, que vamos a entrar un poco para entender el liderazgo. La iglesia busca la dirección de Dios, ¿verdad? Pero la iglesia, si miramos el patrón bíblico en el Nuevo Testamento, era apóstol, que los apóstoles eran también pastores, que en la trayectoria, ¿sí se dice? La trayectoria. Trayectoria, llegaron a ser bishops. Después de 125, 150 AD, ya no había apóstoles. Que habían obispos que eran pastores ellos mismos, pero ellos tenían iglesias bajo de ellos. Entonces, las iglesias tenían ancianos y diáconos. Eso porque yo soy un pastor reformado. Y yo creo en ese modelo. Ok, ahora, no es un modelo perfecto, pero quien gobierna la iglesia, mi iglesia, es el consistorio junto conmigo. Llegó un amigo sopientamente, ten cuidado con un amigo. Llegó sopientamente un amigo mío, abogado, juez.
yo que llamo a la reunión, yo dije, espérate, esta no es una iglesia bautista. No, usted no tiene ni voz ni voto aquí. No, y se lo dije, y me puse fuerte. ¿Qué? Usted tiene que respetar las reglas de la iglesia reformada. ¿Usted es miembro? No, gracias, vete. Así se lo dije. ¿Por qué? Sí. Porque él quería influenciar a los miembros míos, porque tiene un ego que solamente lo sabe todo. Y porque yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, él tiene problema con eso. O sea, quería influir la iglesia. Y yo le dije, si tú quieres un debate público, vamos para allá. Porque en el debate público yo te voy a destruir. Así se lo dije. Porque sabía que el espíritu de ese hombre. Pues yo tengo un sistema reformado que el gobierno de la iglesia se compone de deacons, elders, and the pastor. Yo soy el presidente del consistorio. Yo no voto. Ahora, si hay un tie, entonces yo voto con el tie. Y cada anciano y cada diácono tiene un voto. Un anciano no es más superior que el diácono. En términos de votación, todo el mundo es igual. ¿Me están entendiendo? Ahora, en términos de función es distinto. El anciano se preocupa de la situación espiritual, la pureza de la doctrina de la iglesia. Los diáconos se preocupan de ayudar al prójimo, ayudar a los pobres de las iglesias. Acción social, por ponerlo en ese término, ¿verdad? Yo soy, en el sistema reformado, yo soy un anciano, pero yo soy un anciano pastor, ¿me están entendiendo? Yo soy el líder de la iglesia. Ok. Y no estoy aquí criticando gobiernos, simplemente, yo soy medio cómico, ¿verdad? Como usted ya me conoce. Pero quiero abrirte la mente, porque usted tiene un llamado que no te lo dieron los hombres, no te lo dio la iglesia. ¿Me están entendiendo? El llamado vino directamente de Dios. Usted tiene que cuidar ese llamado, desarrollar ese llamado y implementar ese llamado donde Dios te lleva. ¿Estoy claro? ¿Me entienden? Sí. ¿Montas? ¿That making sense? Yes. Ok. Entonces, y cuando uso los apellidos es con respeto, ¿ok? No se preocupe. Ok, entienda mi corazón, ok, con respeto, ok. Llamo entre hombre maduro. Ok. Entonces, Que mujer que madure. el peligro que yo veo en congregación, donde la iglesia es controlada por las congregaciones, que si hay 2 o 3 familias poderosas, ellos controlan la iglesia. Sí. Y la destruyen. Ellos son los pastores, técnicamente. Sí. O la destruyen o la... Hermano. ¿Verdad? Totalmente. Te ve, yo quiero dar a ustedes una información. Cuando ustedes salen de aquí, ustedes dicen contra. Ese profesor Dr. Muñiz me molesta, pero me está ayudando. ¿Cómo? No ¿Me Dice están que- entendiendo? Yo creo en este modelo y yo he ido en contra de esa postura que el modelo es congregacional, porque hemos experimentado que sí hay familias que no están preparadas y sin embargo toman decisiones que ni siquiera tienen idea de qué se trata. Entonces, yo estoy en una iglesia primera bautista que el pastor senior quiere que establezca el sistema congregacional, pero yo he ido un poco en contra. Yo creo en este orden de levantar un modelo de liderazgo que tomen las decisiones y no la congregación. Ahora, en este sistema donde yo estoy, se debe cuidar porque una persona que es miembro es porque yo no ofrezco membresía muy rápido a nadie. Ujú. Yo no tengo el guille. No. ¿Me están entendiendo lo que voy a decir? Ellos tienen que pasar por un procedimiento. Si necesita ser bautizado, amén, lo bautizamos rápido. That's not an issue. Pero para ser miembro, es un procedimiento. Porque en el sistema reformado, cuando ya tú eres miembro, entonces tú puedes ser anciano o diácono. Puedes ser parte del gobierno por votaciones. Que la congregación, que son miembros, que tienen que ser miembros, pueden decir, yo recomiendo que el pastor Montas
que sea anciano o diácono, o sea, una observación, tiene que estar 3 semanas por el boletín, para que todo el mundo en la iglesia pueda conocer quién es hermano Montas. Y tengo que presentar, sí, hay unas observaciones. Si te has reformado, hay un periodo de tiempo que tienes que publicar el nombre de él, de dónde viene, y los otros ancianos tienen que entrevistarlo, la conjunta completa, el consistorio tiene que entrevistarlo. ¿Cuántas Y semanas dijo usted? 3 semanas en el boletín, para dar a la gente una oportunidad. O sea, No que lo queremos. no es decir, vamos a designar a este y ya No. lo ponemos ahí. No, es un procedimiento en el sistema. Hay votación. Es que es importante eso. ¿Te pastor. ves? ¿Cómo yo puedo ser un líder efectivo? Tengo que entender el contexto donde yo voy a entrar. Am I making sense? Sí, Yes. porque Si yo voy a ser pastor de una iglesia Congregacional. convencional, entonces yo tengo que cambiar mi estilo un poco. Yo tengo que identificar cuáles son las familias más poderosas. Yo hago un análisis de la iglesia. Yo conozco quién es quién en mi iglesia. Yo ando. Estaba yo predicando sobre liderazgo. Y le tenía una bomba en mi iglesia. Yo sé que algunos de ustedes piensan que mi forma de liderazgo es algo débil. Porque no soy cacique. No soy un pastor que quiero tener control. Y hay 2 o 3 de ustedes piensan que yo debo coger más control. Yo digo, eso no es el liderazgo de Jesucristo. Porque si yo entiendo, yo dejo a la iglesia. Yo entiendo que si yo soy llamado, Dios me ha capacitado. Y la unción que viene de Dios me cualifica, me acredita de yo ser el pastor de esta iglesia. Y alguna gente viene después y dice, wow, ese mensaje fue el pastor. Lo más que me gusta de eso es el Para la gloria del Señor. conocimiento que nos está dando de que la iglesia tiene que saberlo. No es que venga yo como líder y mando una sorpresa. No. Estamos eligiendo a fulana o a fulano o a sultano como por decir algo, como diácono o no diácono, vamos a sacar la palabra diácono y Anciano. como ni tampoco como anciano, como mujer, nada más como mujer, Okay, usher. pero venimos con esa sorpresa y entonces viene la pregunta, pero ¿por qué el hermano? ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay con esto? Entonces, en este sistema de consistorio, si me permiten, consistory, que es una palabra clave, y no estoy tratando de cambiar su gobierno de iglesia, estoy dando conceptos, ¿verdad? Y yo voy a ellos y digo, yo quiero recomendar a fulano de tal, para tener una representación. Y mi iglesia por muchos años no había nadie de descendencia afroamericana. Creo que usted conociste a una señora bien elegante, anciana ya, afroamericana. Yo recomendé, ella fue la primera afroamericana historia de 155 años en la iglesia donde yo pastoreo, para la gloria del Señor, que es parte del consistorio. We made history. ¿por qué no había sucedido eso? Porque todavía era alemán. Es una iglesia blanca alemana. Tú sabías una división. No, hubo una transformación. Cuando yo llegué a la iglesia 25 años atrás, los pocos alemanes que quedaban se dividieron. Porque dijeron, si este puertorriqueño es pastor, preferimos que la iglesia se quema y que no coge púlpito. Así dijeron. Te estoy hablando la verdad. ¿Y se llamaban qué? Cristianos. Okay. So, si yo voy a pastorear una iglesia como usted, entonces yo voy a identificar rápidamente, y antes de coger pastorado, yo tengo que identificar rápidamente cuáles son las familias del poder y hablar con ellos. Y saco y hablo de Dios. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Verdad que usted cree en Jesucristo? Usted cree que Jesucristo fue siervo. Y yo tengo que dar una serie de mensajes de qué es un siervo del Señor. Para yo poder entonces decir, voy con esa iglesia. ¿Me están entendiendo? Porque yo tengo que cambiar la mentalidad. La madurez tiene que crecer. Ahora, en la iglesia reformada yo he visto que ciertas familias solamente son el consistorio.
nunca cambian de ancianos, de diáconos. No hay oportunidades. Pero eso se puede generar, por eso es culpa de la dominación que no entra y rompe el consistorio. Que en una iglesia nosotros vamos a romper un consistorio. We're going to break apart the consistory para crear un nuevo consistorio. Porque hay dos familias que están controlando una iglesia y la iglesia se va a cerrar si no se hace algo. En la estructura de gobierno, nosotros tenemos, como se dice en inglés, safeguards, como se dice en español. Seguridad para proteger. Barreras de seguridad. Sí, para proteger la función de la iglesia. ¿Esto es bueno que estamos hablando? Sí. Para ser Buenísimo. líder, necesito entender el contexto. ¿Ok? A mí me gusta el sistema reformado pastor. Yo fui pastor pentecostal. Que básicamente era congresional, pero también era la junta, los ancianos. Los ancianos tenían más poder que la congregación. ¿Me están entendiendo? Pero no era puro congregacionalista. Wasn't a true congregational church. Okay? Entonces hay el otro tipo de gobierno, episcopal. ¿Verdad? Que el episcopal es que un obispo apunta a un pastor queriendo la iglesia, no queriendo la iglesia. Algunas veces eso trabaja y algunas veces es un desastre. Y normalmente eso afecta mucho a la iglesia católica. Porque la iglesia católica opera un sistema episcopal. Que el obispo va a determinar quién va a ser el pastor de cada iglesia. Entonces los obispos vienen y quitan los pastores y los mueven a otro lugar. Yo, por ejemplo, en mi sistema, yo soy pastor por vida en esa iglesia. Ya yo llevo 25 años. Si yo me quedo ahí, entonces se tiene que disolver la relación entre yo. Es como un matrimonio entre yo y la iglesia. Divorcio. Sí, es el dissolvement of the call. Porque hay un documento técnico que se llama el llamado. Que la iglesia local tiene que firmar, la dominación tiene que firmar. Entonces eso es como un contrato, un pacto. Que ellos me van a honrar, que ellos me van a mantener, que ellos me van a respetarme y que yo voy a darle comida espiritual, que voy a hacer trabajo de pastor. ¿Verdad? Es un covenant relationship. Hermano, ¿y el gobierno quién es? Digamos, sobre usted. Es en clases. En otra palabra, en una área, yo soy de la área norte de Nueva Jersey, que se llama The Classes of Greater Palisades, que son 45 iglesias. Yo fui obispo de esas 45 iglesias. Wow. 2 veces, único latino, elegido para la gloria del Señor, de esa posición. Terminé de ser obispo. Soy parte de la junta como supervisor de una iglesia. Ahora, porque siempre que uno está en bueno. En esa área tenemos 45 iglesias. Cuando las 45 iglesias se juntan, cada iglesia manda a su pastor con un anciano. Si la iglesia no tiene un pastor, la iglesia envía 2 ancianos. Entonces, cuando llegan los ancianos junto con el pastor, ahí nace el obispo, the corporate bishop. Y ahí se hacen decisiones que va a afectar los 45 iglesias. Amén, ¿estamos aquí? Amén. Quiero un vasito de agua para tu hermano. Sí. Ok. ¿Preguntas? ¿Esto ayudó? Bastante, hermano. Eso me tiene contento. Ok, quizás tú tienes que hacer una decisión, me tengo que ir con los reformados. Es interesante eso. Porque, Pero tienes que estudiar hebreo y griego si no estudiado. cuando estuve aplicando, hay un seminario, se llama The Master Seminar con MacArthur. Ajá. Y él es reformado también. Ujú. Y cuando le dije a mi pastor, voy para allá, dice, pero ellos son reformados, preocupados por la influencia que iba a obtener. Well, no por nada. Y yo puedo hablar de esto porque yo fui pastor pentecostal, yo iba a ser sacerdote. Ahora estoy con la iglesia reformada. Gracias. ¿Qué? Para mí,
este sistema es mejor. Sí, yo creo un sistema. Y la educación, yo creo que ustedes se están dando cuenta, con todo mi malo español, la materia que yo traigo, la capacidad. Porque los seminarios reformados enseñan y preparan uno muy bien, Sí. a la gloria del Señor. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad de yo poder estudiar en un seminario reformado. Mi esposa me dice a mí, no hay una diferencia de tu preparación a los demás. Ella me dice a mí. Dice, tú quieres ser humilde, pero tú tienes que reconocer, tú fuiste a un sitio que a ti te prepararon con un, ¿cómo se llama? Help me with my Spanish. Classical Theological Education. Una clásica educación teológica. Ajá. Que es reformada, que es bien europea, right? Europea, okay? So, ¿qué yo quiero decir con todo esto? Que el liderazgo, todo liderazgo tiene un contexto, right? Y necesitamos entender el contexto donde nosotros lo encontramos para manifestar ese estilo de liderazgo. Si yo estoy en la situación suya, mi estilo cambia. Si soy una iglesia pentecostal, si soy pastor de una iglesia pentecostal, mi estilo va a cambiar. Pastor, mi pregunta es, Sí. entonces, la iglesia del siglo XXI ha cambiado la estructura del gobierno de la iglesia. No siglo XXI, la iglesia ha cambiado en la reformación, trataron de llegar a la escritura bíblica, que es todas las iglesias reformadas, ¿verdad? Los presbiterianos, los reformados, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hay iglesia bautista reformada, que usted debe averiguar. Hay iglesia bautista reformada, que no tiene Sí, que... pero mi punto es que No, hoy en día lo que cambió, no, tú estás haciendo una buena pregunta. Hoy en día el modelo ha cambiado, que el pastor controla todo, ¿ok? Y no quiero mencionar nombre de pastores famosos. ha cambiado. En otras palabras, ellos tienen una junta, por la junta no es una junta de poder, es una junta, lo que tú dices, pastor, nosotros firmamos. Son la junta Yes Sir, Yes. así se llama. Sí, sí, pero eso no es un patrón bíblico. Porque si es verdad que Dios me está usando en mi sistema, yo tengo que convencer mi junta, ¿verdad? Entonces yo tengo el soporte de mi junta para yo predicar y llevar la visión a la congregación. Sí. Porque el punto por lo que usted estructura aquí es Sí. que Dios establece el Espíritu Santo y gobierno de la iglesia Sí. a través de los 5 ministerios. Sí, sí, Y funciona bajo un gobierno de establecidos diáconos, Sí. ¿verdad? que son sí, parte de lo que es la estructura del gobierno de Sí. Dios. sí. Pero en este tiempo, right now, no está el Espíritu Santo, no está el gobierno de la iglesia, está un hombre que dice cómo hacer las cosas porque él anda buscando el éxito, cómo llegar arriba. Su visión. Sí, la iglesia ha cambiado. La iglesia, y es lo que nosotros estamos en una crisis. Pues, entonces ahora la iglesia hispana está con los modelos malos de los americanos. Hermano, perdone mi Sí. ignorancia. No, yo quiero que usted habla, porque esto es importante, estamos aquí para aprender. Esto me llevó a hacer una pregunta, y perdone mi ignorancia. No. ¿Dónde está el concepto de reforma, o sea, iglesia reformada? ¿Qué cambios tuvo que hacer para considerarse reformada? Ok, buena pregunta. Déjame, comienza en el siglo XIV con Martín Lutero, que creo que usted estudiaste, ¿verdad? Sí, Que fue un sacerdote católico, que era Sí. profesor de teología. Yo tuve el privilegio de llegar a la iglesia donde pastoreaba en Alemania. Yo lloré, tenían la ropa de él todavía. En un Glassdoor, hermano Montas, que fue la Biblia que él predicó, todavía estaba, en parte de la Biblia todavía estaba en existencia. La revelación fue que nosotros somos salvos por gracia. sí. So, el enfoque fue, la salvación es por gracia, no por obras. Porque la iglesia vendía indulgences, ¿cómo se Sí, dice? indulgencias. Indulgencias. So, él no quería salirse de la iglesia católica, él quería reformar. La Los iglesia. conceptos
pensamiento. Ok, que Pero que el Papa no tenía el poder, que el poder estaba en la palabra de Dios. Entonces, el nacimiento de esa revelación, que la palabra, una expresión latín famosa que nació fue sola scriptura, Solo escritura. que es solamente las escrituras. Entonces, él fue el príncipe de la reforma. Entonces llega un joven abogado que deja ser de abogado para ser pastor Calvino, Juan Calvino, que viene desde Francia. ¿Ok? Él ahora va a expandir un sistema teológico porque tiene una mente de abogado. Es discípulo de Martín Lutero, escuchado. Entonces él lleva la reforma más adelante que Martín Lutero. Entonces ellos entran en el sistema de gobierno de iglesia como esto. Es un procedimiento que llevan como 100 años. ¿Usted me entiende? Sí. De ancianos, diáconos. Entonces tienen el concepto de consistory. Es como el concepto de rey author. The round table, the knights. No este modelo, sino el. Que todos los knights de él tenían un voto. Sí. Eso, él siempre usa eso para ayudar a los estudiantes míos. Recuerden la película King Arthur and His Knights of the Round Table. Porque todo el mundo tenía el voto, junto con el rey. Y eso es que ese rey fue tan famoso. Y eso es que los guerreros, los soldados de él, lo amaban. Porque él compartía su reino con ellos, con sus decisiones. ¿Te contesté la pregunta? Bastante claro. Ok, so es un procedimiento, ¿verdad? No pasa de una noche a otro. Pero en el sistema reformado, el enfoque ha sido los lenguajes bíblicos. So, para ser un pastor reformado, guardamos la tradición de Martín Lutero, que era un profesor de griego y hebreo. Ok, y eso es importante. Ok, no solamente los lenguajes, pero llegando al Viejo Testamento, diciendo que el Viejo Testamento es válido, se tiene que enseñar en las iglesias, junto con el Nuevo Testamento. So, eso fue otro aspecto. El tercer aspecto fue el gobierno de iglesia. El cuarto aspecto fue la liturgia de servicio. Cómo llegamos a Dios. Y vamos a entrar en eso. Voy a tirar una bola curva. Tengo que bajar. Ustedes me perdonan, pero estamos aquí para gozarnos. Usted parece que va a hablar en lengua. Si tiene que hablar, Estamos jugando yo te pelota. perdono. El pastor reformado te perdona. ¿Viste? Se habla lengua. Pero, aleluya. Nos vamos a gozar. I love you, brother. You love it. Un abrazo. El hombre, yo lo amo. Yo entiendo, yo soy un fenómeno. Eso dice mi esposa de mí, yo soy un fenómeno. Pero anyway. Vamos. Ok, consistorio. ¿Qué fue la otra cosa que yo iba a decir? Ayúdame. Es que tengo un concepto, es que estoy pensando 20,000 cosas en la mente. ¿Qué iba a descubrir ahora? usted estaba hablando sobre el desarrollo de la reforma, Sí. en el concepto de lo que Martín Lutero enfocó para el desarrollo del cambio. Algo que tú dijiste. Y iba a aventar una curva, dijo. Sí. Pero antes tú dijiste algo que me causó esa reacción en mí. Que yo creo en este tipo de gobierno. Okay. Hay una pregunta que yo tengo. Ok, entonces yo que entro. usted le contestó a él, porque a mí todavía me queda algo en la mente. Está bien. Y es que el objetivo final de Martín Lutero, ¿cuál fue? Llevar la iglesia para atrás a la palabra de Dios. Esto que quiere gracia. So, el enfoque de nuestros ministerios, ya yo sé, enfoque del servicio. Hay tres partes de un servicio reformado: the approach,
to God, the hearing of God's word, and the response to God. En otras palabras, en el sistema reformado, todos los servicios tienen que tener tres componentes. ¿Cómo nosotros llegamos a Dios? En otras palabras, cuando yo comienzo el servicio, yo estoy preparando la iglesia cómo a llegar a Dios. Yo siempre comienzo, let us worship God. Vamos a adorar a Dios. Eso llama la atención, eso está dando enfoque. Estamos aquí a adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Aquí, en esta primera parte, cantamos los himnos cogidos, porque yo cambié para hacer un poco más avivamiento, ¿verdad? Entonces nosotros cantamos 4 himnos cogidos, o canciones de adoración. 2 rápidos y 2 de adoración. Entonces cantamos 2 alabanzas, 2 adoración. Leemos la palabra en esta parte. Aquí es hearing the word of God, la prédica. En otras palabras, en el sistema reformado, el punto central del culto no es solamente alabar y glorificar a Dios, escuchar la voz de Dios. En nuestra teología reformada, cuando el pastor está predicando, Dios está hablando, punto. No if, ands, or but. God is speaking. Porque en nuestra doctrina es porque yo tengo que estudiar, yo tengo que orar, yo tengo que preparar el mensaje de Dios. Porque Dios va a hablar por través de mí. No puede haber una lengua o una manifestación de los dones mientras yo estoy predicando. Porque Dios no se va a interrumpir. Porque trae confusión. ¿Ok? Confuso. El sistema. Entonces, la tercera parte del servicio reformado, the response. ¿Cómo nosotros damos gracias a Dios? La ofrenda, los diezmos. ¿Ves? Por último. Por último. Fíjate que yo tengo un sistema, en mi tipo de servicios son similares. Ahora, el sistema pentecostal, muchos de los pentecostales no saben que ellos dicen, vamos para la primera parte, la segunda parte, la tercera parte del servicio es reformado. Ellos no saben que ellos aprendieron eso de los misioneros reformados. Porque cuando... Voy a tirar la bomba ahora. Prepárense. Todavía me va a invitar. Yo te llevo a salvar Rusia. Que vaya. Que yo meter una inyección a Putin, que lo necesita. Tiene que hacer de nuevo. Ese es sinvergüenza. Lo convertimos. Okay. No, yo creo que el obispo ortodoxo lo están pregando con él. Anyway, son cosas interesantes. Es justo un país comunista, yo creo que es más cristiano que este país. Pues, otra discusión para muertos, vamos a hablar de eso. So, la palabra de Dios responder. Me dijiste que los pentecostales, sin saberlo, cuando el Espíritu Santo por primera vez cae en Estados Unidos, en la famosa Azusa Street, right? 1913, 14 por ahí. Yo he ido a Susa. Sí, pero el Espíritu Santo cayó. Yo tengo un libro. ¿Cómo se llama? En el norte, déjame buscarlo yo, hermano. En el norte de Scotland, un pastor reformado predicando, el Espíritu Santo cayó, habló en lengua. Lo botaron de la iglesia. La iglesia se fue con él. Y se veía maravillas, milagros, dones de lenguas. Porque ese hombre enseñaba la palabra. Y el Espíritu Santo se llama The Pentecostal Experience of Irvin. No me recuerdo el nombre de Irvin, ese apellido. Pero yo te consigo el nombre del libro. Un libro muy interesante para entender. Y cuando el Espíritu Santo cae en Azusa Street, había hombres reformados, presbiterianos, luteranos, metodistas que se van. Y cuando llegan a su iglesia, votan de la iglesia. Y algunos de ellos forman parte de la Asamblea de Dios. Otros forman parte de Church of God de Tennessee para gente americanas. Los latinos siempre están atacando a los reformados. Pues ellos estudian la historia de ellos.
que lo opinan los presidentes de la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios. Eran gente luterana y reformada. Es que ahora recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se tuvieron que irse. O sea, falta por ignorancia, falta de no saber la historia de la iglesia. ¿Te contesté la pregunta? Sí. ¿Te contesté a ti? Ok. So, es porque uno tiene que estudiar church history, la historia de la iglesia. Ok. Es porque hay que poner el liderazgo en un contexto. Porque todo tiene que tener un contexto. Dios entró en un contexto. ¿Cómo Dios entró? En un contexto humano. Dios entró en un pueblo específico. Dios entró en una cultura específica. Dios entró hablando un lenguaje específico que tuvo que aprender a hablar hebreo. Sí, como Dios sabe toda la lengua, pero como hombre tuvo que aprender hebreo. Alaba lo que vive. Hello. Hello. Ok. So, que necesitamos desarrollar nuestro pensamiento. O sea, nosotros tenemos un malo concepto de Jesucristo. Nosotros pensamos que Jesucristo nació ya todo, ya preparado. No, él tuvo que crecer, él tuvo que estudiar, él tuvo que ir para la sinagoga, aprender la ley, meditar sobre la ley. El conocimiento de él tuvo que desarrollarse, porque él tuvo que nacer como un ser humano. Y esa revelación se manifestó en su vida, decir, contra, yo soy hijo de Dios, contra, yo soy Adonai. Porque él tenía que desarrollar la mentalidad, el procedimiento de las células del cerebro. O sea, no nació como bebé, yo soy Dios. Si usted cree eso, usted está mal. Decía en conocimiento y en estatura. Right. Dice el texto bíblico. De Dios de los hombres. Ok. So fue un procedimiento que tuvo que entrar. Para mí es algo impactante. Que Dios, que es el creador, se hizo una creación. Se hizo menos de los ángeles. Dependía de una madre. Y dependía de un buen padrastro. Ok. Y esto por la casa. Voy a decir esto por la casa. Esto no es parte del curso. Entonces, Cristo no destruye a Satanás como Dios. Cristo destruye a Satanás como un hombre lleno del Espíritu Santo, sometiéndose a la voluntad perfecta de Dios Padre. That's deep. Okay. Es porque usted y yo podemos sanar a los enfermos hoy en día y podemos echar fuera demonios, porque nosotros somos hombres y mujeres, pero con una diferencia, llenos del Espíritu Santo. Y porque somos llenos del Espíritu Santo, nosotros necesitamos creer y manifestar ese reino de Dios en este mundo, que el mundo y la creación está esperando por la manifestación de los hijos y hijas de Dios. ¿Estamos aquí, hermano Joy? Sí. Ok, I'm watching you. All right. ¿Cualquier pregunta sobre esto? Muy claro, mi hermano. Y esto no es parte del lesson plan, sentí. Uno tiene que fluir, ¿verdad? Nos manda- O sea, se salió de la barca. Sí, pero tuve que salir porque es importante. Pero es bueno porque en mi postura necesito hacer ajustes. Ok. Yo recomiendo a cada uno de ustedes que son pastores en sus servicios debe tener estos 3 puntos fundamentales. ¿Cómo vamos a llegar a Dios? Escuchar a Dios. En muchas iglesias se canta 1 hora. Si te ofendo, me perdonan, pero yo tengo que hablar hoy. Yo he ido a iglesias, se adora a Dios 1 hora y media y se predica ni 5 minutos. Así es. ¿Tú crees que Dios está alegre con eso? ¿Cómo el pueblo va a recibir transformación, crecimiento bíblico, si la palabra de Dios no es un enfoque? Parte del liderazgo pastoral, ¿verdad? Es que nosotros tenemos un concepto de reverencia y de respeto a la palabra de Dios. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Qué me iba a acusar, hermano Monte, que me lo llevo? Este libro tiene que ser central. Porque si este libro no es central, vámonos de la iglesia. Be full-time, manager.
I know you are, but I mean, you just do that. You know what I'm saying? Sí. Because esto tiene que ser central. So, el patrón de liderazgo de un contexto local de pastor. Preguntas. Hermana, ¿qué usted opina? Está calladita. No sé si me amo o me odia. Pues está bien, si me odia, yo todavía te amo. ¿Viste? Lo quiero más, porque nos da a nosotros una idea más desarrollada. Sí, pues, gloria a Dios. Sí. Como dije, no estoy aquí para cambiar el sistema de iglesia de nadie, ¿verdad? No estoy aquí a ejecutar que ustedes se convierten a pastores reformados. No, ese no es mi propósito. Pero estoy aquí para presentarte otro modelo. O modelos. ¿Me están entendiendo? Para que si ustedes pueden decir, wow. Porque si ustedes son pastores independientes de iglesia, entonces ustedes pueden usar un modelo como este. Y también otra cosa clave, que nosotros tenemos un libro de reglas, el libro de orden, que tiene todas las pólizas, y todo el mundo tiene que llevarse por ese libro. Nadie nos puede inventársela. Eso es porque la iglesia reformada ha podido existir más de 400 años. Y mi dominación está creciendo. Porque tenemos un joven reformado que Dios lo usa en los milagros. Y él solo ha planteado 400 iglesias con su team. Toda la gloria del Señor. Lo tuve en la iglesia como 5 meses atrás. Okay. Aleluya, aleluya. Ok, sí, aleluya. Un joven. Dutch. Ojos azules, pelo rubio, grande. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Que me gustaría mandar los pastores latinos que aprendan con él. Porque él te enseña cómo manifestar el Espíritu Santo de una forma ordenada. Reacciones. Yo voy a dar un break de 5 minutos para que se mojen la cara. Porque vamos a entrar en otro entorno. Tengo que conseguir papel porque no tienen un eraser. Tengo que yo borrar eso. Porque quiero seguir con la presentación. ¿Ok? So, vamos con un break de 10 minutos. Ok. So, comen algo. Si traen un dulcecito, otro café. Porque vamos a entrar en teoría. Es liderazgo. Amén. So, Amén. ok, so voy a buscar papel para borrar esto. Y regresamos ahora. No, vete, vete. Puse café fresco. Ay, sí, Pero lo veo dando cambio de luz. sí. No, uno no puede acostarse muy tarde. No, me acosté tarde, No, Pero fue que me dejé influenciar por las... no, A veces uno pierde el enfoque, perdí el enfoque, ¿no? no. Se Búscale un cafecito. me sacó de control. ¿Cómo que perdí el fondo? No, que perdí el enfoque, debía haberme acostado temprano, sabía que tenía ya hoy el último día y que era largo el día. Tú ves, pero me dejé apropiar y envolver de... Papá, déjame orinar. Necesito salvar. ¿Se fue el pastor Monta? Está en el baño. ¿En qué pastor Monta? Tú sabes, con el teléfono también ahí no se puede. Tiene que desconectar. Mire mi teléfono. ¿Usted me ha visto llamando a alguien?
hermana. El teléfono mío está en la cartera. Y yo sé, hermana, que hay cosas que hay que resolver. Ajá. Y yo lo entiendo, pero Hay que dejar eso pasar. le está quitando mucho. No coger lapicero de aquí. Que me quede de recuerdo, mire, de seminario. Llévese uno, vea.